Que Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. ¿Cuántos dan gracias al Señor, verdad? Por un día más que nos regala. Hoy vamos a explorar un pasaje fascinante en la palabra de Dios, que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14, pero vamos a leer hasta el verso 10. Y le leo lo que es la traducción lenguaje actual. El verso: vino sobre mí, el poder de Dios vino sobre mí, y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo reconocer el valle de un lado a otro y pude ver que había muchísimos huesos y que todos estaban completamente secos. Entonces Dios me dijo: Ezequiel, hombre mortal, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Y yo le respondí: Dios mío, solo tú lo sabes. Dios me dio entonces esta orden: diles de mi parte a estos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. Voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Pude ver cómo les salían tendones y les crecía carne y se recubrían de piel, sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida, dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales y que les dé vida a estos huesos muertos. Yo le repetí al aliento de vida lo que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que parecían un ejército. Señor, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Trae, Señor, ese toque de tu gracia, ese poder de tu Santo Espíritu que sea manifiesto en cada uno de nuestros corazones, y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda ministrarnos con toda libertad, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. A primera vista, lo que se observa en este pasaje son huesos secos. Pero lo que está hablando es acerca de la restauración y la vida que el Espíritu de Dios puede traer a una situación aparentemente sin esperanza. Y aquí vamos un viaje de la muerte a la vida a través de la palabra de Dios. A menudo cuando leemos este pasaje va dirigido inicialmente al pueblo de Israel, a la restauración de Israel como nación, pero podemos hacer aplicaciones para la iglesia. Una iglesia que puede estar experimentando una muerte espiritual, a hermanos que han dejado de asistir o colaborar o participar o estar activos, o aquellas iglesias en las cuales sus congregaciones están divididas o han perdido la unidad. Cuando no se está proyectando hacia la comunidad lo que es la obra de Dios, cuando las ofrendas, los diezmos escasean, cuando la iglesia ha perdido la esperanza para cambiar y para crecer, o cuando alguien está experimentando esto de forma individual. Y a pesar de la situación aparente y desesperada, bien el que está a la par, el Espíritu de Dios puede obrar poderosamente. Amén. Dios da su Espíritu, comienza por derramar su Espíritu en quienes. ¿Quién comienza diciendo el poder de Dios vino sobre mí? Dios comienza a derramar su Espíritu en aquellos que están comprometidos. Amén. Y están colaborando en la iglesia.
El Espíritu de Dios siempre está como un catalizador de la transformación y es esencial para esa transformación espiritual en la iglesia y en la vida de los creyentes. En Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4, se nos habla acerca del día del Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, sobre aquellos que estaban buscando de Dios, en forma de lenguas de fuego, capacitándolos. ¿Para qué? Para testificar con poder. Amén. Y el que está cerca, Dios te capacita para testificar con poder. Y en Joel capítulo 2 del 28 al 29, ahí hay una profecía. Dios derramará su espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa? Que todos los cristianos, todos los creyentes pueden tener acceso al Espíritu Santo. Amén. Sobre toda carne. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23 habla del fruto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y este incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pablo, antes de su conversión, era Saulo de Tarso y perseguía a los cristianos. Sin embargo, después de un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, fue lleno del Espíritu Santo y se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes a través de la historia. Amén. Los demás apóstoles, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, antes eran temerosos y confundidos, pero fueron transformados en valientes predicadores del Evangelio, ¿verdad? Ahí no importa el temperamento que tenga, si usted es tímido, si usted no. Es el poder del Espíritu Santo que obra en la vida de las personas. Está conmigo. De hecho, el fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo era una persona muy tímida, muy callada. Pero el poder de Dios hacía que él pudiera compartir el Evangelio a cualquiera que estuviera cerca de él. Si fuera en un avión, si era un político, si era una persona de renombre, él estaba compartiendo el Evangelio y surge la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Han habido avivamientos a lo largo de la historia, avivamientos de la presencia del Espíritu Santo que han llevado a una transformación masiva. El primero y segundo gran despertar en los Estados Unidos. Amén. Hizo una transformación masiva. El Espíritu de Dios se derramó en la vida de las personas. Muchos creyentes, muchos podrán testificar o dar testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho y ha transformado en sus vidas, llevándolos de la incredulidad a la fe, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. ¿Cuántos pueden dar testimonio de eso? Hay que tener esa comunión constante con Dios por medio de la oración. Esto es esencial para tener esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que dice Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que animarnos a orar regularmente por un mayor derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos, de la congregación. ¿Está conmigo? La palabra de Dios es una herramienta clave para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Animémonos a estudiar la palabra de Dios regularmente para que el Espíritu Santo nos revele verdades espirituales. Amén. La adoración es un medio poderoso para abrirse al Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Anímese a participar activamente en la adoración, a buscar momentos de intimidad con Dios durante los cultos. Esta no es una reunión más de lo que hacen en cualquier evento social. Esta es una reunión con Dios, con el Espíritu Santo, en la cual podemos experimentar esa llenura y el poder de Dios en nuestras vidas, experimentar la gracia de Dios, experimentar el gozo de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer la necesidad de una mayor llenura del Espíritu Santo, comenzando con la humildad, comenzando con el arrepentimiento en nuestras vidas. Tenemos que animarnos a examinar nuestros corazones y a confesar cualquier pecado oculto que no sea conocido. ¿Está conmigo? Por eso dice la palabra: escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor.
Levantemos nuestras manos al Señor de los cielos. Y la Biblia dice también que si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Tenemos que buscar una relación íntima con Dios por medio de la oración y por medio de la palabra. Tenemos que involucrarnos activamente en la vida de la iglesia, hermano, sirviendo y colaborando en ministerios y en actividades. ¿Verdad? Hay hermanos que vienen temprano, ponen las sillas, arreglan, ponen la mesa, ponen lo que sea. Ya está sirviendo. Amén. Hay otros que pueden ayudar con los niños, otros que pueden ayudar con los cantos, con la audiovisual, con otras cosas, pero involúcrese, participe activamente. De esa manera estará dando lugar a la llenura del Espíritu Santo en su vida. Amén. El Espíritu Santo nos equipa como cristianos para ser testigos efectivos. Anímese a compartir la fe con otros que no conocen al Señor. Y así como los discípulos fueron llenos de valentía y de poder, así usted también será lleno de valentía y poder para compartir el Evangelio. Amén. La gratitud por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos mantiene abiertos a esa transformación continua. Tenemos que estar agradecidos con Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Tenemos que tener esa actitud de gratitud continuamente, decirle gracias, Señor, por lo que estás haciendo, gracias porque estás obrando, gracias porque estás ahí siempre, siempre presente para mi vida. Y darle gracias a Dios continuamente, y eso hará que el Espíritu Santo esté manifestándose en nosotros. El Espíritu Santo es el agente de cambio en cada uno, en cada corazón, en cada vida, en la iglesia. Tenemos que invitarle a que obre en nosotros. Tenemos que invitarle a que obre en la iglesia. Y vamos a ver transformaciones poderosas que nos llevarán de la muerte a la vida espiritual. Amén, hermano. Hay que buscar a los que están apartados de Dios, aquellos que están llenos y que están siendo llenos del Espíritu Santo. Van a tener una carga por buscar a aquellos que han abandonado la iglesia, aquellos que están apartados de Dios, y que el Señor los va a restaurar, a transformar y a llenar de su gracia y de su poder. Amén. La búsqueda de los que se han apartado es una manifestación del amor de Dios en acción. Usted dice, yo tengo el amor de Dios, y lo va a manifestar buscando a aquellos que están apartados, compartiéndoles el Evangelio, motivándoles a buscar de Dios. ¿Está conmigo? La parábola de Lucas, capítulo 15, verso del 3 al 7, habla de la oveja perdida. Ilustra el deseo de Dios de buscar a los que están perdidos y alejados. Deja las 99 y va a buscar la que se extravió. Amén. No es condenar al que se ha apartado, no es señalarlo, no es decir, ese se va a ir al infierno como anda aquí y allá. Es buscar al que está perdido. ¿Está aquí? Para que Dios haga su obra en su vida, así como la ha hecho en nosotros. Amén, hermanos. Mateo 28, del 19 al 20, Jesús da la gran comisión a sus discípulos, que también somos nosotros, que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué implica esto? Implica ir, implica buscar, implica llegar hasta donde están y luego atraerlos y llevarlos a Cristo. Amén. Vayan, no espere que vengan, vayan a traerlos, vayan a buscarlos. ¿Está aquí? Mientras estábamos en San Miguel había una hermana que pagaba 2 taxis o un microbús para llevarse a los vecinos de la iglesia. Todos los días los esperaba y pasaba temprano avisándoles, a tal hora vamos a estar listos, a tal hora, y después se los llevaba para la iglesia. Eso es ir a buscar. Amén. Lucas 19, 10, la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a buscar a quienes y a salvar a quienes, a los que se habían perdido. Él vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos.
Alguien que está enfermo necesita médico, alguien que está sano no necesita el médico. Él vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. ¿Está conmigo? En Lucas 15, Jesús se describió a sí mismo como el buen pastor que va a buscar la oveja. Y esto demuestra su amor y su preocupación por los que están extraviados. Él dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero esa expresión de Jesús debe ser de cada uno de nosotros. Ir a buscar a esas ovejas. Ir a buscar a las ovejas que se han extraviado. Amén. En Hechos 2 vemos al apóstol Pedro después de recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Previamente se había escondido, previamente había negado a Jesús, previamente no quería que lo involucraran, no quería, se sentía atemorizado. Pero después que el Espíritu Santo vino sobre él, Pedro se levantó y predicó con poder, a tal grado que miles de personas se convirtieron. No era el mismo Pedro de antes, era el poder de Dios obrando por medio de Pedro. Amén. Y eso es una muestra de cómo el Espíritu Santo nos puede capacitar para buscar y salvar los que están perdidos. No es usted el que lo va a convertir, no es usted el que lo va a transformar, no es usted el que lo va a cambiar, es el poder del Espíritu Santo obrando a través de usted que va a hacer esa transformación en la vida de aquellos que están apartados de Dios. ¿Está conmigo? Muchos sienten ahora una carga por alcanzar a sus amigos. ¿Cuántos sienten esa carga? A sus familiares, a sus colegas, a sus compañeros que aún no conocen a Cristo y están realizando actividades de evangelismo personal, compartiendo el evangelio, guiándolos hacia la fe. Hoy hay tantas maneras de compartir el evangelio a través de las redes sociales, a través de las 4 leyes espirituales, a través de su propio testimonio personal. Y hay diversas formas de compartir el evangelio con aquellas personas que tenemos cerca de nosotros. Amén. Animémonos a mantener una lista de personas que necesitan salvación y de orar regularmente por ellas. ¿Está conmigo? Yo he tenido estudiantes de odontología, medicina o cualquier otra carrera que luego los he encontrado y me han dicho: ¿sabe qué le agradezco más a usted? Que hizo que me acercara a Dios, o que hizo que buscara a Dios. No importa la materia que hubiera dado, pero algo que los marcó en su vida es que pude ser un vínculo para que se acercaran a Dios. Y eso es lo que debemos buscar, independientemente de dónde nos encontremos, que las personas puedan tener ese acercamiento a Dios. ¿Está conmigo? Capacitémonos en el evangelismo personal, capacitémonos en técnicas efectivas para compartir el evangelio y para buscar a aquellas personas que están lejos de Dios. Animémonos a invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares a la iglesia, amén, a estas reuniones que tenemos, para que puedan ellos experimentar lo que nosotros experimentamos delante de la presencia de Dios. Seamos hospitalarios, mostremos el amor a las personas que nos visitan, amén. Aunque parezcan raros, quizás ellos también nos ven raros a nosotros. ¿Está conmigo? Tenemos que compartir el evangelio. Y hay pasos que podemos hacer. Identificar a aquellas personas que conocemos que necesitan a Cristo. Y hacer un esfuerzo consciente para buscar esas oportunidades de compartir nuestra fe con ellos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y llevar el evangelio a la comunidad. Cultivemos relaciones significativas. La búsqueda de aquellos que están apartados de Dios comienza con relaciones significativas. Cultivar amistades o acercamientos con personas no cristianas. Compartir nuestra fe de manera natural y amorosa. Amén. Dios no nos mandó a que nos aisláramos y que construyéramos una ciudad solo para aquellos que son cristianos y que estamos adorando al Señor. Dios dijo que estábamos en el mundo. Y en el mundo debemos ser luz y debemos ser sal.
Amén. Debemos compartir el Evangelio, debemos compartir la palabra, debemos permitir que las personas puedan acercarse a Dios de manera natural. La gente rechaza la religión, pero el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. Amén. Tenemos que modelar el amor de Cristo. Tenemos que esforzarnos por vivir vidas que reflejen el amor y la gracia de Cristo, de modo que aquellos que están perdidos puedan ser atraídos a la luz de la verdad. La búsqueda de aquellos que están apartados es un llamado para cada uno de nosotros, y es un llamado que nosotros debemos tomar y abrazar en nuestras vidas. Al ser llenos del Espíritu Santo, estaremos buscando a las personas con amor, con compasión, y la iglesia estará cumpliendo esa misión, esa gran comisión encomendada por Jesús: ir y hacer discípulos, llevar a las personas a establecer una relación y que Cristo pueda transformarlas. Amén. Dios hace resurgir a los muertos. Aquellos que han estado espiritualmente muertos o alejados de la iglesia son atraídos a la vida espiritual. Amén. Usted es atraído cuando algo tiene ese ánimo, ¿no? Esa vida. El proceso de resucitar a los muertos espiritualmente es una obra milagrosa que solo Dios puede llevar a cabo. Y estamos hablando de manera espiritual. Efesios 2 del 1 al 5, aquí Pablo describe los creyentes como aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados, pero que fueron hechos vivos juntamente con Cristo. Él dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Y eso es lo que Dios puede hacer en la vida de los que están a nuestro alrededor. En Romanos 6:4 dice que el bautismo simboliza la muerte al pecado y la resurrección para una nueva vida en Cristo. Amén. Sepultados. Amén. Y resucitados con Cristo. ¿Está conmigo? Colosenses 2:13, el apóstol Pablo habla de cómo Dios nos hizo vivir juntamente con Cristo, perdonándonos nuestros pecados. ¿Cuántos creen que sus pecados han sido perdonados? Gloria a Dios. Un ejemplo en la Biblia encontramos a Lázaro. Ese ejemplo de resurrección, Jesús lo llamó de nuevo a la vida después de haber muerto durante 4 días. Él dijo: mueva la piedra, y después dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Fue obediente, se levantó. Amén. Se levantó, Dios le dio vida. Y eso simboliza lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que está muerta espiritualmente. Dios le puede volver a la vida espiritualmente. La hija de Jairo resucitó, ¿verdad? También un líder de la sinagoga. La hija estaba muerta. Jesús dio la orden y la niña volvió a la vida. Amén. Muchos cristianos pueden testificar ahora de cómo estaban muertos espiritualmente antes de conocer a Cristo, pero que fueron transformados y resucitados a una nueva vida en Él. Actualmente vemos personas que se alejaron de la iglesia, posiblemente, que se apartaron de su fe, pero que pueden regresar y experimentar una renovación espiritual y un nuevo compromiso con Dios y con la iglesia. ¿Lo creen? ¿Qué podemos hacer? Orar. Anímese a orar por aquellos que están alejados de Dios, pidiendo que Dios le dé vida espiritual. ¿Qué es lo que Dios le dijo a quién? A Ezequiel. Dios derramó el poder sobre Ezequiel y le dijo: ahora predícales, diles a estos huesos que cobren vida. Y luego dice: ahora ordena al aliento de vida que venga a ellos. Y esa es la encomienda que Dios nos ha dado a nosotros. Amén, hermanos. Ir a predicar, ir a dar vida a aquellos que se han apartado de Él.
Involucrémonos en la consejería para ayudar a aquellos que están luchando espiritualmente y necesitan apoyo para volver a encaminarse. Amén. A veces tenemos que darle un empujoncito, animarlos. Todavía es tiempo que vuelvas al Señor. Amén. A veces solo eso necesita la persona para volver a la vida espiritual. Está conmigo. Animémonos para el evangelismo, para el discipulado, para que podamos llevar a otros a una relación con Cristo, para ayudarles a crecer en su fe. Amén. Podemos ayudarles a crecer en su fe. Identifiquemos a las personas, busquemos oportunidades, mostrémosles el amor de Dios. Animémoslos, motivémoslos, incentivémoslos a que regresen a la iglesia, a que nos acompañen en este proceso que el Señor nos ha dado. Compartamos nuestras propias historias de cómo Dios nos ha resucitado espiritualmente. Inspiremos a otros de lo que Dios, compartiéndoles lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Démosle una cálida bienvenida a las personas que nos visiten, para motivarles a que regresen, para ayudarles a reintegrarse. Dios tiene el poder de traer vida espiritual. Amén. Aquellos que han estado espiritualmente muertos o alejados de Él. La iglesia debe ser un lugar donde se celebra y se facilita el proceso de resurrección espiritual, mostrando amor, compasión y apoyo a quienes regresan a la vida de Cristo. ¿Está conmigo? Cada uno de nosotros recibe una nueva infusión del Espíritu Santo. Pedro predicó el día de Pentecostés que el arrepentimiento y el bautismo conducen al perdón de los pecados y que al recibir el don del Espíritu Santo, y esto es para quienes, para cada uno de nosotros. Amén. No solo para algunos. Recibir el poder del Espíritu Santo es para cada uno que lo quiera recibir. Pablo enseña que los creyentes son hijos de Dios por la fe en Cristo y que no hay distinción en Cristo. Somos hijos de Dios por medio de la fe. Nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. En Efesios se nos exhorta a ser llenos del Espíritu, a que experimentemos la plenitud del Espíritu Santo. Ahí dice la Biblia que todos los que estaban en el día de Pentecostés, ya sea hombres o mujeres, fueron llenos del Espíritu Santo. En la casa de Cornelio, en el capítulo 10, cuando Pedro predicó en esta casa de este hombre, tanto él como los que estaban en esa casa fueron llenos del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros como creyentes, al compartir nuestros testimonios y estar llenos del Espíritu y experimentar esa renovación espiritual, las personas con las que estamos compartiendo también podrán ser llenas del Espíritu de Dios. Amén. Vamos a dar fruto. La Biblia dice que demos fruto al 100%. Y debemos buscar esa llenura para poder dar fruto del Espíritu Santo. Amén, hermanos. La Biblia proporciona enseñanzas sólidas sobre la obra del Espíritu, cómo recibir y caminar en plenitud. Animémonos a buscar continuamente el ser llenos del Espíritu Santo a través de la oración y de la consagración. Capacitémonos a desarrollar y utilizar los dones espirituales que Dios nos ha dado. ¿Cuántos tienen dones? Todos tenemos dones que Dios nos ha dado. Algunos no los han descubierto, otros los tienen escondidos, otros no los practican. Pero capacitémonos para utilizar los dones que Dios nos ha dado. Y de esa manera estaremos siendo bendecidos y estaremos bendiciendo también a los que estén a nuestro alrededor. Busquemos diariamente la llenura del Espíritu Santo por medio de la oración y de la palabra de Dios. Involucrémonos ministerialmente en el servicio de la iglesia, confiando en el poder del Espíritu Santo. Participemos en mentoría espiritual de aquellos que están acercándose a Dios y aquellos que
estaban alejados de Dios y ahora nosotros nos podemos convertir en sus mentores, guiándolos, discipulándolos, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles a caminar en el poder del Espíritu Santo, orando por ellos para que sean llenos de Dios. Amén. Y que caminen en su poder y en su plenitud. Todos tenemos acceso a ser llenos del Espíritu Santo y tenemos que animarnos mutuamente a caminar en ese poder espiritual. Y eso va a hacer que la iglesia sea vibrante y efectiva en el servicio a Dios, en el servicio a la comunidad y en el servicio los unos por los otros. La iglesia va a experimentar esa presencia viva de Dios, la unidad y la adoración auténtica para ser restaurados por el poder del Espíritu Santo. Y esto es importante para cada uno de nosotros. En el Salmo 51, David ora por la restauración de la alegría de su salvación y por un espíritu recto. Él dice: vuélvete el gozo de tu salvación y que un espíritu noble me sustente. Amén. Y eso debe ser nuestra oración. Isaías canta acerca de la salvación y cómo sacará agua con gozo de las fuentes de la salvación. Y en Hechos, después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, los cristianos, los creyentes, aquellos que estaban buscando de Dios, se regocijaban y alababan juntos al Señor. El Hijo Pródigo, en Lucas capítulo 15, la parábola del Hijo Pródigo nos muestra cómo el Hijo que regresa es recibido con tristeza, con enojo, con gozo, con alegría, con celebración. El papá sale corriendo, lo abraza, lo recibe y ahora dice: preparemos un gran banquete, preparemos una gran fiesta, porque ese es el gozo que Dios quiere traer a nuestra vida. Amén. La vida cristiana no es aburrida, está el gozo de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón. En la iglesia de Antioquía, en el capítulo 11 de Hechos, la iglesia experimentó un gran avivamiento y el gozo de Dios en sus vidas. Amén. Dios quiere traer ese gozo a cada corazón, a cada vida. Nosotros podemos ser portadores del gozo de Dios. ¿Lo creen? Tenemos que experimentar esa restauración espiritual y el gozo verdadero manifestándose en cada uno de nosotros, llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones. Tengamos una adoración auténtica y apasionada que nos permita experimentar la presencia de Dios. Renovemos nuestra comunión entre Dios, entre los miembros de la iglesia, para poder experimentar juntos esa gracia de Dios en nuestra vida. Enfoquémonos en alcanzar a aquellos que están apartados de Dios y en discipular a nuevos creyentes para que experimenten la llenura del Espíritu Santo para sus vidas. Participemos activamente en la adoración y comunión, en las actividades que tengamos como iglesia, así como estuvimos la semana pasada, y podemos servir a los demás. Oportunidades de servicio, oportunidades de compartir la gran comisión, de llevar el gozo, de compartir el evangelio, de ver vidas transformadas. Cuando experimentamos la restauración y el gozo de Dios, esa nueva presencia de Dios, eso se va a convertir en un faro de esperanza y de amor para la comunidad. La alegría renovada, el gozo renovado de Dios y la adoración auténtica van a hacer que otros se sientan atraídos hacia el Señor y nos va a fortalecer los unos a los otros. La transformación espiritual debe comenzar en cada uno de nosotros. En lugar de mirar a otros para señalarlos, para culparlos, para esto, para lo otro, debemos examinar nuestros propios corazones y pedir a Dios que obre un milagro en nuestras vidas, para convertirnos en instrumentos útiles, para buscar a aquellos que se han apartado de Él y que pueden estar considerados como muertos espiritualmente. La iglesia debe ser un lugar de refugio y de renovación. Amén. Y esto solo es posible a través de la transformación del Espíritu Santo. Que Dios nos inspire a buscarla, a orar por un avivamiento en nuestras propias vidas y en la vida de la iglesia y de los que estén a nuestro alrededor. A confiar en el Espíritu Santo que obrará de manera profunda en nosotros, llevándonos
de la muerte a la vida. Póngase de pie, por favor. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la bendición que nos das de estar en tu presencia. Gracias porque tú nos traes de la muerte a la vida y podemos experimentar ese poder transformador en cada uno de nosotros. Que el gozo de tu Espíritu, Señor, nos llene y que tu presencia pueda estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.